Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía. El último consejo de la carta del apóstol Santiago se refiere a la oración, pero a la oración en todo momento, especialmente la oración en comunidad por los enfermos, con la presencia de algún ministro de la comunidad. La Iglesia ha visto en este consejo de aplicar el óleo, un antecedente del sacramento de la unción de los enfermos. Esta oración fortalece al enfermo y es además una forma de demostrarle que la comunidad no lo deja solo en su dolor. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos en este día, en este sábado, en que recordamos también a nuestra mamita del cielo, nuestra Santa Misa, nuestra Eucaristía. Como siempre nos ponemos ante el Señor humildes y penitentes y le pedimos humildemente perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo aliviará y si tuviera pecados, le serán perdonados. Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser sanados. La oración perseverante del justo es poderosa. Elías era un hombre como nosotros, y sin embargo, cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después volvió a orar. Entonces el cielo dio la lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos míos, si uno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, el que hace volver a un pecador de su mal camino, sepa que salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que mi oración suba hasta ti, Señor. Que mi oración suba hasta ti, Señor. Yo te invoco, Señor. Ven pronto en mi ayuda. Escucha mi voz cuando te llamo. Que mi oración suba hasta ti como el incienso y mis manos en alto como la ofrenda de la tarde. Que mi oración suba hasta ti, Señor. Coloca, Señor, un guardián en mi boca y un centinela a las puertas de mis labios. Pero mis ojos, Señor, están fijos en ti. En ti confío. No me dejes indefenso. Que mi oración suba hasta ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Le trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante lo que estamos escuchando aquí, ¿verdad? Dejen que los niños vengan a mí, es la expresión de Jesús. De cierta manera, nosotros estamos hablando de una comunidad que está en ese camino pedagógico. Atención, queridos niños, queridos hermanos, ¿verdad? Y queridos niños también. En este camino de pedagogía, o pedagogía, dice paidos, ¿verdad? Niño, jodos, que quiere decir el camino. El camino que hacemos con un niño quiere decir la pedagogía. Pero no se refiere también aquí simplemente a ese niño en cuanto a la edad, sino que aquí nosotros estamos hablando de aquel, entre comillas, ¿verdad? Niño, el que no se hace niño, el que no se hace pequeño en su apertura de corazón hacia Dios. Esta es la sencillez. Entonces es más bien una analogía. Lleva ñande yara o muy ñanderenon de ñande pe upeixa vaena pe mañamina con amita cuera ba eisha para cuera oikoa. Lleva. Y esta es la gran alegría. Si uno mira así en los parques, mira a los niños, conversa con los niños, se encuentra con los niños. He tenido y tengo posibilidades tan grandes siempre, ¿verdad? A través de las catequesis, de la acción pastoral, en fin, de todo lo que significa el encuentro con los niños. Y esto lo único que nos está enseñando es, queridos hermanos, que tenemos que pensar en esta clave cuando entramos en el camino del reino de Dios. Por eso el Señor nos insiste, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Es decir, necesitamos siempre hacer este camino de Dios para poder llegar a Dios. Algunas veces el que está haciendo ese camino de Dios, esa pedagogía de Dios, ese camino de santidad, justamente pueden encontrar obstáculos, y encontramos obstáculos. Porque de por sí el encuentro con Jesucristo sensibiliza tanto el caminar, el espíritu, el corazón. Nos sensibiliza tanto que nos abrimos, ¿verdad?, a esa gracia de Dios que nos está hablando y que nos está ofreciendo lo mejor. Pero recordemos que cuanto más también estamos sensibilizados, más abiertos estamos a Dios, ciertamente que el peligro, digamos, de esta manera, siempre es mayor, ¿verdad? De que los golpes sean más duros. La ñande costrapano lleva, la ñande callopano, de una forma de pensar o de actuar. Ciertamente que eso entonces nos va encerrando también a nosotros. Y sin embargo el Señor hoy nos pide y nos está diciendo, no, ustedes tienen que estar abiertos, tienen que tener ese corazón siempre abiertos a Dios. El corazón tiene que estar abierto entonces a esa propuesta. Y por eso después dice, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. ¿Entienden? Aquí entonces nos está dando la clave de lectura. No es simplemente al niño, ¿verdad?, que le estamos recibiendo en cuanto a una edad, sino que nosotros estamos entendiendo que el corazón de un cristiano verdadero, pero hendúa hina peñan de yara ñe, pero guataba hina a pero moisea peje cobe, lleva peñan de yara o yerure haisha, a peñan de yara ñanereno y haisha, evidentemente que se va a ir sensibilizando. Y por eso nos dice que allí está el reino de Dios. Y después vuelve a subrayar y vuelve a decirnos, les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no puede entrar, no puede entrar. Porque el reino de Dios es ese reino de justicia. Y claro, si uno está todo castro y costrapá, la lleva, y está más bien en el pecado, está en la deshonestidad, está en las cosas que verdaderamente nosotros sabemos muy bien que no es la sencillez y que no es la honestidad y ese amor y esa generosidad y esa apertura y esa justicia que el Señor nos está proponiendo. Evidentemente que entonces nos dice, ¿verdad?, de esas personas les aseguro que el que no recibe, ¿verdad?, el reino de Dios como un niño no entrará en él, no entrará en él. Porque el reino de Dios es ese reino de justicia, es ese reino de honestidad, es ese reino de sencillez, ese reino
de sensibilizarnos como ese niño, lleva, que busca el bien, que busca dentro de la sencillez y dentro de esa inocencia busca lo mejor, ¿verdad?, para el otro. Así es el niño. El niño, entre comillas, lo decimos así, no tiene maldad. El niño no tiene maldad. Uno le mira, ¿verdad?, y entiende. Y más todavía si nosotros, ¿verdad?, a los niños le vamos educando en un ambiente lindo, en un ambiente del compartir, en un ambiente de la generosidad, ciertamente que ellos hacen un lindo camino. Había un gran pedagogo que hablaba justamente en un libro que se llama El Emilio, ¿verdad? Entonces, este pedagogo justamente decía, denme a un niño y yo lo haré santo o lo haré un bandido, un asaltante. Denme a un niño. O sea, él, ¿verdad?, de la pedagogía. Cómo es lindo, ¿verdad?, cuando nosotros encaminamos nuestra alma y nuestra vida hacia el reino de Dios. Cuando nosotros caminamos verdaderamente con los principios y los valores del Señor. O podemos ser santos, o podemos totalmente estar cerrados a la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra Iglesia, para que anuncie con fuerza el respeto a los derechos humanos y el mensaje del reino. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que actúen con inteligencia para responder correctamente a los grandes desafíos de la sociedad. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los excluidos sociales, para que sepamos trabajar por la igualdad y crear justicia social. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por todos nosotros, para que sepamos recibir bien a los más pequeños y sientan el amor de Dios. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones, peticiones que acabamos de presentarte aquí sobre el altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestro país, en nuestros hogares, en nuestras instituciones, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a lo que hemos escuchado en tu Evangelio, concédenos la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos nuestra paz, danos la paz. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Contigo el misterio más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro
milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por invitarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esa comunión. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de María Auxiliadora en nuestras vidas y nos dirigimos a ella diciendo el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a
¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Quiero servir hasta el ocaso. Quiero buscar la santidad. Sé que sin ti solo soy barro, pero contigo sé que lo imposible se hace realidad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Gracias a ti, hoy soy un hombre nuevo. Gracias a ti, puedo cantar en libertad. Por eso con mi canto, mi voz se eleva en oración. Por eso te proclamo mi Señor y Salvador. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te
te rinda honra y majestad. Aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, nada me faltará. Aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, sé que nada me faltará. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además,
en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubicuí y acompañó también con la construcción de los templos de Quequeó y Mbuyapel. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubicuí y la reparación del camino de Quindé a Ubicuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubicuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, ahora en medio de este mundo guardan la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque en el mundo están de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir, y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir,
me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono. El trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de poder.
el trono, está el trono de poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de Los dogmas sobre Dios, la existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios, no existe más que un único Dios, y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin, esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.